Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Evangelio según San Mateo 11:28. A continuación el programa Liberación en Cristo, con el pastor y teólogo Rodrigo Villagrán, desde Los Ángeles, California. Deseamos que este programa sea de edificación para su vida espiritual. Gusto saludarles nuevamente, gracias por su sintonía. En este tema que vamos a tocar el día de hoy es acerca de Saulo o Pablo, ya después de su conversión, pero Saulo o Pablo es lo mismo, que significa pequeño. Y él lo dice así también, que es el más pequeño de todos los apóstoles. Y Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 1 al 19, se da a conocer la conversión de él, porque él era perseguidor de la iglesia en la época después de que Jesucristo murió. Y Saulo era de Tarso, una ciudad de Turquía, y él realmente era un personaje que de una familia judía y era un fariseo de fariseos. Él era de hueso duro, de roer, porque él tenía enraizado el fariseísmo, instruido por un rabino llamado Gamaliel, y era un tipo muy bien, pero preparado, que él sabía el idioma romano, el hebreo, el griego y un poco de latín, son idiomas que él conocía muy bien y lo hablaba correctamente. Porque recuerde que Saulo no solo era muy preparado, sino que llegó a perseguir la iglesia de tal forma que él fue uno de los causantes de la muerte de Esteban, uno de los primeros mártires de la época de la iglesia primitiva. Saulo vivía en Tarso, era romano de nacimiento, como su padre, residentes de ahí, y ellos tenían la ciudadanía porque en esa época Roma era un imperio y los que eran romanos de nacimiento eran muy respetados, como decirlo así el día de hoy, ¿verdad? Es un ejemplo el americano. Por ejemplo, si yo tengo un título o diploma que he estudiado aquí en Estados Unidos, eso vale en todo el mundo. Pero ningún otro país puede ejercer en Estados Unidos si no saca un degree, o puede actualizarse acá, y entonces si vale lo que estudió allá, aunque sea un licenciado o médico. De igual forma es así Pablo, muy respetado, y él era un personaje para mí tan importante, tenía una elocuencia excelente. Y cuando Saulo
ve la muerte de Esteban, yo los quiero llevar ahí antes de hablar acerca del llamamiento de Saulo como un personaje que perseguía a la iglesia. Vea usted aquí, capítulo 7 del 58, es donde Esteban es apedreado y vea usted que dice aquí, capítulo 7, verso 58, dice: echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo era tan pudiente que tanto las autoridades, no solo autoridades gubernamentales, sino eclesiásticas, lo apoyaban en todo sentido, tenía permisos y para apresarlos, y él, en realidad, él fue uno de los máximos para mí perseguidores, aunque hubieron más, pero él fue uno de los que fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, porque Dios tenía un plan para él y era predicar el evangelio a todos los gentiles. Y Pablo fue uno de los que viaja por mucho tiempo, y él se valía más de su trabajo, porque su padre era rico, era un constructor de tiendas de campaña, vamos a decir, porque se usaba mucho en aquella época. Y Pablo fue para mí un personaje, un mensajero, un predicador excelente, sin discriminar a los apóstoles, que fueron grandes personajes con poder. Que mis respetos para quienes fueron discípulos de Jesucristo, y como Pablo, un gran misionero. Y quiero hablar también acerca de que no solo muere Esteban, sino cuando Pablo habla acerca de que él es un abortivo. Y los voy a llevar al libro de Corintios, capítulo 15, verso 8, dice Pablo aquí, dice: y al último de todos, dice, como a un abortivo me apareció a mí. ¿Ve? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Es el último de todos los apóstoles. No hay más. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Y ahí vamos a entrar en ese tema. Porque abortivo, como me dijo, no voy a mencionar nombre, me dijo alguien, que un abortivo nace sin vida, muerto. Es como un feto que nace fuera de tiempo. Y eso de ser un abortivo es que el apóstol Pablo nace fuera de tiempo. Un niño nace de 9 meses. Está en su tiempo de nacimiento, correcto. Igual, así exactamente fueron los apóstoles. Cuando ellos se graduaron, cuando el Señor Jesucristo los probó, después de enseñarles
lo teórico y lo práctico, ellos son de 9 meses. Un bebé nace de 9 meses. Y Pablo nace no de 9 meses, quizá de 7 meses. Un aborto que podría nacer muerto o puede cobrar vida. Pablo, un abortivo vivo, aunque sea el último de todos, pero vivo, y fue quien predica el evangelio en muchas naciones. Así le digo a usted, que en realidad es sorprendente que Pablo, con todo lo que sabía, hablar varios idiomas, es algo tan muy importante, y por eso se hace llamar abortivo, pero con vida. Yo quiero entrar con este tema aquí en el libro de Hechos capítulo 9, y los voy a llevar acá a la parte de lo que es la conversión de Saulo, porque él sufrió mucho, y en realidad él lo dice acá, capítulo 9, verso del 1 al 19, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vea que Pablo hasta arrastraba a las personas, los traían presos. Era un pudiente. Realmente Pablo, después de esto, en vida sufrió lo mismo, las mismas consecuencias. Ahora, versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Oh, ahí está el llamado. Y cayendo en tierra, oyó una voz y que le decía, oiga bien, cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una pregunta. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es como que usted se esté golpeando ante un fierro con punta, o con una espada que tiene punta, esté golpeándose. Esos son cosas, golpearse contra algo que tiene punta. Entonces, se está sangrando él mismo. Uno mismo se sangra así, esto pasa así. Por eso le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amigo, amiga, creo que Dios está haciéndole un llamado a usted como a Pablo. Quizá usted ha criticado mucho las iglesias o es una persona que no está correcta delante de Dios. Para mí, que a veces blasfemamos cosas contra Dios mismo, pero tenemos perdón. Es peor que blasfemar contra el Espíritu Santo si no tiene perdón. Pero esto es para usted, este mensaje. Hermano, amigo, este mensaje es para usted. Versículo 5 dice: Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Dice Pablo. Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Pablo estaba en el suelo. Él se cayó. Él cayó ahí porque la luz lo cegó. Como Dios es luz, Jesucristo es luz. Él dijo así: yo soy la luz del mundo. Y vea, ¿usted cree que Dios no ve estas cosas que hacen contra la iglesia? Dios ve esto. Él es omnisciente, omnipresente. Él todo lo puede, todo lo sabe. Él, temblando, dice, y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, ahí van varios, se pararon atónitos porque ellos mismos escucharon esa voz también. Y yo pienso que la luz también, ¿verdad? Aunque aquí lo dice así, dice que se quedaron parados atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ese llamamiento era directamente para Saulo. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Estaba ciego totalmente, no veía. A veces pasa de que nosotros somos piedra de tropiezo de alguien y nos pasa algo sumamente muy mal, porque nosotros caemos en manos de un Dios vivo. Y es horrenda cosa caer en manos de Dios. Y él estaba cayendo así, exactamente, y es aquí donde tiene el llamado. Y abriendo los ojos, dice, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, ahora era conducido él por otras personas, no veía absolutamente nada. Le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días. Donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Ayunó. Ese es un ayuno. No hay medios ayunos, ni un cuarto de ayuno.
Hay ayunos completos de una vez. Ese es el verdadero ayuno. Yo lo he hecho, pero completo, no medios. El hombre es el que pone los medios para, no sé, hermano, realmente con qué motivo lo hacen. En 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ese es un verdadero ayuno. Y es ahí donde Dios, ahí va a ver. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Saulo se arrepintió a través del llamado que le hizo Jesucristo, se sometió en ayuno, se le fue el hambre porque estaba ciego y esa oración de él llegó al trono de Dios, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. En esa oración, Saulo estaba viendo una visión, quién iba a llegar ahí y le pone manos. Qué bueno, qué belleza. Y eso, hermanos, una conversión total. Y quiero llegar a esta parte de aquí, que dice, entonces Ananías respondió, Señor, he aquí de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías tenía miedo porque había escuchado de Pablo que perseguía a la iglesia y los asesinaba también, como Esteban, que el pueblo lo asesinó. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo padeció por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Jesucristo mismo lo dice. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué llamamiento más hermoso el que le hizo Dios al apóstol Pablo, y él sufrió mucho, hermanos. Sufrió. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado.
¿Qué llamado? ¿Qué llamado el que nuestro Señor Jesucristo le hizo a Saulo? Y fue bautizado. Y antes, él oró, ayunó 3 días y ve la respuesta de Dios. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Estaba desanimado, y se sentía muy mal. Al recobrar fuerzas, dice. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué llamamiento tan bello el que tuvo Pablo. Ustedes dirán, hermano Rodrigo, ¿cómo le llama bello a un llamamiento como el apóstol Pablo? Estimado, yo veo acá que Dios quiere que no solo cuando tengamos el llamado nosotros nos dediquemos y oremos, y los que creemos en el ayuno, ayunemos, porque yo he ayunado. Siendo un presbiteriano y bautista, yo he ayunado. Y realmente, hermanos, en la verdadera oración y ayuno, sin tomar agua, sin comer, porque ahora algunos quieren hacer el ayuno con juguitos, con hierbitas, y que nada más solo un día de 6 a 6, y no las 24 horas. Y realmente, hermanos, si nosotros obedecemos a Dios con hacer el ayuno correctamente como lo hizo el apóstol Pablo, Dios le escuchó. Y le quiero también decir a usted, estimado, que nosotros debemos de estar en constante comunicación con Dios en los momentos más difíciles de su vida. Y yo lo he pasado, en sí he pasado todos estos momentos tormentosos, porque sufrimos por la causa de Cristo. Y para mí, que usted también tiene ese llamado. Preséntese a la iglesia, vaya a una iglesia. No deje que pase algo más tremendo más adelante. Recuerde que Cristo está a las puertas. Ya estamos en los últimos días. Se ha desatado la apostasía. Usted no vea el ejemplo de nadie. Usted vea a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si usted quiere aceptar a Cristo ahora, o quiere obtener sanidad como lo obtuvo el apóstol Pablo, hágalo ahora. Señor, ahora tenemos muchas peticiones. Te ruego que a cada uno, de acuerdo a su fe, puedas tú obrar en su vida sanidad y restauración a su vida. Aquellos que están con problemas en el hogar, un hogar disfuncional, donde la familia se está desintegrando. Señor, únelos, que tu amor llegue a este hogar y puedas unir esa familia. Sana a los enfermos, Señor, por favor, te lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga grandemente. Con el fin de edificar su vida espiritual, hemos presentado Liberación en Cristo con el pastor y teólogo Rodrigo Villagrán.
Esperamos contar con su sintonía para el próximo de nuestros programas. Dios le bendiga.